Bienvenidos a Relatos de un Mundo Extraño, un programa en el que Enrique Yerasmel y yo, Renato Franco, hablaremos de temas que nos recuerdan que vivimos en un mundo raro. Espero que todos los que nos escuchan tengan un excelente día, tarde o noche y que estén listos para un relato más. Pero antes, mi estimado Yeras, ¿cómo has estado durmiendo estos días? Muy bien, la verdad, he podido conciliar el sueño tranquilamente, pero ha ocurrido en ocasiones de que me despierto cansado porque el sueño que tuve, no sé, como que sueñas que vas corriendo o trabajando o algo y más que descansar sientes que tuviste chamba. A ver, me estás diciendo que eres una persona tan ocupada que cuando duermes, en lugar de descansar, o sea, tus sueños son como, necesito seguir chambeando. O quizás es que te quieren decir algo, güey. Probablemente tus sueños te están diciendo, oye, Yeras, hace mucho que no hacemos ejercicio. Quizás sea bueno que te pares de esa silla y empieces a mover el trasero. Bueno, esa es una opción. Yo me iba con la idea de sueños, ¿cómo se le llama? ¿Premonitorios? ¿Premonitorios? Premonitorios, sí. Bueno, para que sea un sueño premonitorio, necesitarías tener la voluntad de empezar a hacer ejercicio y estoy seguro de que no vas a empezar a hacer ejercicio. Claro que sí, me pongo a ver videos de YouTube o mínimo irme a caminar al centro. Así que no, eso no es. Ir a caminar al centro no cuenta como ejercicio, Yeras. Hago una hora de ida y vuelta. En estos momentos, ir a caminar al centro cuenta como desobedecer la cuarentena. No, ya ves que ya estamos entrando a la nueva normalidad. Ya podemos comprar cervezas. No, discúlpame, güey, pero todo el país sigue en semáforo rojo, güey. O sea, que tú quieras ignorar las indicaciones federales es muy tu bronca. Pero sí, güey, todavía ir a caminar al centro cuenta como desobedecer la cuarentena. Pero bueno, mi rebelde amigo, el día de hoy vamos a hablar de una leyenda urbana, si se puede decir. Bueno, vamos a hablar de un creepypasta que es el experimento ruso del sueño. ¿Estás listo? Sí. Pero primero, Yeras, te preguntarás qué es un creepypasta. Es una historia de terror, sobre todo difundidas por internet, ya sabes, blogs, YouTube, cadenitas de estas de las que se mandaban hace 10 años de correo y que ahora se convirtieron en cadenitas de WhatsApp y que tienen la característica de tener límites difusos entre la realidad y la ficción. Es decir, son historias sobrenaturales, pero que tienen este punto de... ¿cómo decirlo? Mira, yo entiendo que las creepypastas son como historias de miedo que se han transmitido a través de la red. De hecho, el nombre de creepypasta viene de la división creepy, que es como espeluznante, y pasta, que viene del copy-paste. Entonces, se distribuyen por esos blogs. Y decir que hay una definición así de qué es un creepypasta es un poquito complicado por la gran variedad que tiene. Creo que tú escuchaste los primeros creepypastas que hace unos 5 o 7 años. Por ejemplo, el suicidio de Calamardo, que fue muy utilizado por varios youtubers. Y pues la verdad fueron de los primeros que me abrieron el mundo de las creepypastas. Bueno, pero entonces más bien es que quizá llegaste un poquito tarde, güey, porque los creepypastas, de hecho, los primeros yo creo que deben de ser como de finales de los 90, principios de los 2000, pues obviamente en Estados Unidos. Acá pues todavía el internet no llegaba como tan masivamente como para que se difundieran tan fácil este tipo de historias. Pero sí tienen, concuerdo con todo lo que acabas de decir, pero tienen la característica de tener hasta cierto punto un grado de posibilidad. Y el objetivo de una creepypasta es crear un relato que la gente pueda dudar. Ah, caray, si será o sea, ¿es esto posible? O sea, en este sentido quizá como los primeros los proto creepypastas, suena horrible el término, pero llamémoslo así por el momento, los primeros proto creepypastas serían, yo creo, que las leyendas urbanas que se difundieron a mediados de los años 90. O sea, todas estas historias, si recuerdas, como ten mucho cuidado porque hay locos en el transporte público que están inyectando sida a las gentes. Entonces, o sea, no era una cuestión sobrenatural ni nada, pero, o sea, mucha gente se lo podía llegar a creer, ¿no? O sea, caray, o sea, igual y si alguien trae una jeringa con sangre contaminada y anda inyectando así a la gente. Digo, ahorita ya como en retrospectiva volteas y ves y dices, güey, o sea, no. Eran alguien con mucho tiempo libre se le ocurrió. Pero tiene como este pequeño puntito, güey, este punto de posibilidad. Bueno, primero me dio risa porque me puse a pensar.
Eso quiere decir que si el chupacabras hubiera sido en el 2000 hubiera sido un creepypasta. Podría ser, quizá tiene... Sí, bueno, sí, porque de hecho, pues hasta en los medios salían las noticias, güey, salían los medios de comunicación. Exactamente, era como una cosa rara porque me escribían que era real y luego como que no, y no había elementos, pero todo el mundo decía que sí, o sea, es como... Y era con un toque de terror. Era de, pues, si lo hubiera pasado en el principio del 2000, aquí en México, cuando ya estaba el internet y el Facebook y los blogs. Bueno, en ese entonces era como MySpace, donde se transmitían muchas historias. Hubiera sido un buen creepypasta, ponte a pensar. Aunque eso también me hace pensar si en una historia como la del chupacabras, 10 años después, hubiera sido plausible. Porque, no sé, justo, o sea, es lo que te digo. Siento que todavía el chupacabras tiene como este punto un poquito más fantasioso. El creepypasta en teoría sí también te puede tener este tipo de seres sobrenaturales. Pero creo que en la actualidad tienen que tener como este giro que se conecte un poco más a la realidad, ¿no? Algo así como la leyenda de la Llorona. O sea, que es como algo sobrenatural, pero le dan un giro que dicen puede ocurrir. Yo lo comparo no en lo que viene siendo la característica del ser o ente, lo que sea, sino la figura con la de Slenderman. Porque sí es un ser sobrenatural, pero se crearon es un producto nacido enteramente de internet y que le empezaron a dar toques de que sí pudiera ser real. Pero si te das cuenta, la lógica es que en estos casos, o sea, un creepypasta, su característica sería que nace en internet y después ya puede penetrar la cultura pop, si así lo quieres, ¿no? Y ya salir en películas, salir en series y en otro tipo ya de medios, ¿no? Pero lo que caracterizaría al creepypasta es que surge en internet. O sea, no se diferenciaría, por ejemplo, la Llorona de Slenderman, que sí, ciertamente los dos tienen como este punto de posibilidad. O sea, no son tan descabellados como algunas otras historias, así como el Coco, güey. O sea, el Coco quizá podría entrar como creepypasta, no lo sé. O sea, si hubiera surgido en esta época, güey, me refiero. Obviamente, pues no es un creepypasta porque es de hace no sé cuánto tiempo. Pero bueno, vamos al creepypasta del día de hoy, el que nos atañe. ¿Listo para escuchar la historia del experimento ruso del sueño, Yeras? Listo, camarada Franco. Me gusta tu acento, sonó un poco racista y creo que más bien como alemán. O bueno, el estereotipo de un alemán más que de un ruso. Pero me gustó. Oye, me tuve que basar en una serie de los 60, el Superagente 86. La historia va así. A finales de los años 40, el gobierno ruso creó la idea de desarrollar un gas que permitiera a los soldados no dormir durante varios días. Y para probar este supuesto gas que se desarrolló, se convocó a algunos prisioneros de guerra y les dijeron, ¿saben qué? Vamos a usarlos de conejillos de indias, pero si aguantan 30 días sin dormir, los vamos a liberar y pueden hacer lo que quieran. Y hubo un grupo de unos 10 más o menos que dijeron, va, ok, le entramos. Y entonces los científicos rusos metieron a este grupo de voluntarios, bueno, voluntarios entre comillas, porque eran prisioneros. O sea, probablemente si ninguno se hubiera prestado, simplemente hubieran agarrado a los primeros 10 que encontraran y los habrían sometido de todas maneras. Esta es la primera falla del creepypasta. Yo siento que más bien les pudieron haber dicho, oye, ¿tienes posibilidad de salir o te mato? ¿Qué decides? Son prisioneros de guerra, en Guerra Fría. Eran los 60, o sea, la Comisión de Derechos Humanos no... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El Convenio de Ginebra es de los 60, 70. O sea, tengo entendido que la historia es antes de que se crearan siquiera la idea de derechos humanos. Así que técnicamente si eres prisionero de guerra y tu país no peleaba muy activamente para que te regresaran a tu patria, pues ya mejor te estabas poniendo tú solo los santos óleos. Yo creo que todavía. Pensamos que estamos en otros tiempos, pero yo creo que los prisioneros de guerra todavía no se deben de respetar sus derechos. Sí, pero hay una pequeña diferencia. Si ahorita lo hacen, tienen que ser un poco más cuidadosos, porque si no, van a tener presión internacional y todo eso. Antes los podían hacer y nadie les decía nada, así que tenían más libertades de poder abusar, mejor dicho, de poder explotar a sus prisioneros para agarrarlos como conejillos de indias. Bueno, Yaras, es que tú estás suponiendo que, digamos, que la existencia de ciertos prisioneros de guerra es pública. Te aseguro que deben de tener cárceles llenas con prisioneros de guerra y de otro tipo.
que nadie sabe dónde terminaron, que probablemente estén muertos para sus países. Entonces no creo que varíe mucho. Pero el asunto es que acá estos 10 voluntarios fueron encerrados en un cuarto y unos científicos los estuvieron monitorizando a través de un cristal para ver cómo empezaban a reaccionar. Entonces pensamos que este gas que les estaban administrando era, no sé, algo como quizá una mezcla entre anfetaminas, cocaína, café, Coca-Cola, todo en un gas o algo, no lo sé, porque, o sea, el asunto aquí es que era una sustancia para que era capaz de mantenerte despierto durante meses, o eso es lo que querían probar estos científicos rusos. Pues resulta que a los primeros 2 o 3 días no hubo ningún problema. De hecho, los prisioneros se mostraron hasta alegres y estaban muy esperanzados porque tenían todavía esta idea de que iban a ser liberados 30 días después. Las broncas empezaron al 5.º día, cuando los prisioneros empezaron a comportarse de manera un poco hostil entre ellos y empezaron a sospechar de los demás, pensando que los estaban saboteando o que les podían hacer cosas. Esto fue empeorando día con día y las cosas se pusieron muy raras a partir del 10.º día, porque uno de los prisioneros empezó a gritar y siguió gritando y gritando por más de 3 horas hasta que se arrancó las cuerdas vocales, así con las manos se arrancó las cuerdas vocales. Ok, creo que ahí tenemos otro elemento fantasioso. Aquí es donde va a empezar la carnita de lo fantasioso de este creepypasta, ¿no? Lo que sucede entonces es que en los siguientes días el resto de prisioneros van a empezar a desarrollar este tipo de paranoias en las que se empiezan a arrancar miembros, o pedazos de piel, casi a canibalizarse o autocanibalizarse. Yo diría más bien como automutilarse. Se empezaron, ¿no?, a arrancar pedazos a mordidas, ¿eh? Sería más bien como automutilarse. Y también canibalizarse, porque también la historia va que ellos se están comiendo partes suyas. Pero lo que se te faltó decir de la historia es de que al inicio le dieron libros para que leyeran. Y cuando se percataron los prisioneros de que la situación no iba a ser como esperaban y que de hecho los iban a dejar morir, una forma de rebeldía fue que con sus heces fecales agarraban las hojas del cuaderno, las sembraban y las pegaban en el cristal donde los científicos los estaban viendo, para que ellos no pudieran ver nada. Y los científicos, en vez de hacer lo que un científico realmente debería ser, un proyecto o experimento de parar y no perder para nada el campo de visión, los dejaron ser. Lo que estás diciendo muestra cómo van variando la creepypasta de un lugar a otro. Yo en las fuentes que leí no mencionaban ese dato. O sea, esta idea del copy-paste es cada persona que va replicando el relato le puede agregar más cosas hasta cierto límite, ¿no? Digo, hasta el límite de lo creíble, pero le puedes ir adornando cada vez más. Esa parte, por ejemplo, a mí no me tocó en ninguna de las versiones que leí, pero lo que sí fue que como al día 11 o 12 más o menos, los científicos, ya medio asustados por todo lo que estaba pasando, abrieron las puertas y les dijeron si querían terminar con el experimento. Y dijeron, no, la neta es que queremos más gas, denos más gas. Pero les preguntaron por qué quieren más gas. Y la respuesta de los que todavía sobrevivían era, debemos de mantenernos despiertos. Resulta que para el día 15 más o menos, ya casi todos estaban muertos porque se habían automutilado, algunos ya se habían arrancado los ojos, otros las cuerdas vocales, otros habían muerto desangrados de haberse estado comiendo pedazos de sus propios cuerpos, ¿no? Y para el último día, el creepypasta cierra así. Los científicos, ante el último de estos, pues ya ni siquiera seres humanos, de este remedo de ser humano, despojos, de estos despojos, ándale, abren la puerta y le preguntan, ¿quién eres? Debemos saberlo. Y el sujeto, que sonreía de una manera escalofriante, les respondió así. Déjame pongo voz de creepypasta. Tan pronto te has olvidado, somos vosotros. Somos la locura que circula vuestros cuerpos, rogando ser liberada de vuestra mente más profunda y animal. Somos de los que os
escondéis cuando os metéis en la cama cada noche. Somos lo que calláis y lo que paralizáis cuando os sumís en la profundidad de la noche. Si te das cuenta, esto es como una versión de un español muy raro, porque está horrible. De hecho, es lo que te iba a decir. Con razón tu versión y mi versión difieren. Te leíste la versión española, yo me la leí en la versión latinoamericana. Y dice así. Cuando el científico le pregunta: ¿quién eres?, ese despojo humano lo mira y sonriendo, con una boca sin labios, le responde: somos ustedes. Somos la locura que está encerrada, rogando por la libertad. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama. Somos lo que duermes y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. Aterrado, el investigador apuntó al corazón y disparó. El electroencefalograma mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuraba: casi tan libre. ¿Ves? La versión latinoamericana le tiene más encanto. Sí, tiene por lo menos estos calláis, paralizáis. Fijaos. Deteneos. Sí, o sea, ya vi por qué tu versión y mi versión variaba. O sea, me había sacado completamente de onda hasta que te empecé a escuchar lo que le había dicho y fue de, sí. Ok. Pero bueno, ¿cuáles son tus impresiones de esta creepypasta, Geras? ¿Crees que es posible o no es posible lo que nos está relatando? Bueno, te das cuenta que la historia es una historia por el final. O sea, el final es enteramente dramático. O sea, sí, pero yo creo que te puedes dar cuenta de que esto es fantasía desde mucho antes. Sobre todo si lo contrastas con un caso real de una persona que se sometió de manera voluntaria a un experimento científico en el cual lo estuvieron monitorizando durante 11 días, en los que con su pura voluntad se mantuvo despierto porque no tomó ni café ni ningún tipo de estimulante para permanecer en vigilia durante 11 días. Y este sujeto se llamaba Randy Garnett. Randy Garnett era un joven en los años 60 que, inspirado por un par de locutores de radio que un par de años antes habían hecho una especie de, pues, como de apuesta o de, ¿cómo decirlo también? Sí, reto, en el cual permaneció el primero, si no mal recuerdo, creo que 8 días sin dormir y el segundo 9 días, y estuvieron transmitiendo en la radio. La diferencia con Randy es que este par de locutores, primero, no se sujetaron a ningún tipo de monitoreo científico, y segundo, consumieron anfetaminas para permanecer despiertos durante todo ese tiempo. Entonces, como consecuencia, empezaron a tener alucinaciones y a pasar ratos muy jodidos. Digamos, Randy quería demostrar si las alucinaciones que habían tenido los locutores años antes habían sido producto de que estaban drogadísimos o si era una cuestión de la falta de sueño. La hipótesis que quería demostrar Randy es que se podía permanecer despierto sin ningún tipo de repercusión, y que habían sido las drogas que se habían metido estos tipos lo que había hecho que se pusieran todos locos. Entonces se sometió a análisis científicos, es decir, había un grupo de científicos que en todo momento estuvieron tomando su pulso, que estuvieron platicando con él, que estuvieron registrando que estuviera coherente durante el experimento. Y resulta que en el cuarto día de estar sin dormir y sin ningún tipo de estimulante, ni siquiera café, Randy, en efecto, empezó a alucinar como los otros que estaban drogadísimos. Entonces esa fue como la primera confirmación de que sí necesitas dormir para mantenerte cuerdo. Lo curioso aquí es que pasaron 11 días y, o sea, sí hubo momentos en los que tuve medio algunas alucinaciones, pero lo curioso es que, excepto estos pequeños viajecitos, estaba más o menos cuerdo. Digo, sí se le notaba ya el cansancio en el cuerpo y en el rostro, pero se cerró el experimento con Randy dando un discurso a una audiencia que había estado pues siguiendo la hazaña, y estaba completamente cuerdo y se veía hecho pomada, ¿verdad? Pero estaba completamente cuerdo. Entre las características que también
le ocurrieron al pobre Randy es, uno, se volvió insoportable, o sea, se volvió irritable. Creo que todo el mundo cuando quiere dormir lo despiertan, no está en su mejor momento, o mejor dicho, todo el mundo cuando quiere dormir y lo despiertan, se enoja. O sea, pero espera, perdón que te interrumpa, pero ¿te imaginas? O sea, quizá el tipo era como súper antipático y nada más, puso de pretexto no dormido, güey, para ser un patán con todo lo que lo rodeaban. Así como, soy el peor patán del mundo y ahora tengo un pretexto para poder, desbocarme. Y me van a pagar por ello. Exactamente, y ser la peor persona del mundo, pero así que voy a tratarlos a todos mal y no me pueden decir nada. Porque estoy en medio de un experimento. Tienen que ser lindos conmigo mientras yo los trato de la chingada. Según de lo que yo leí del experimento con Randy Gardner, es de que llegó un punto en que pensó que las señales de tráfico eran personas. O sea, ya su mente no chachaba bien. Y fue otra cosa que también vieron, que sus capacidades cognitivas y el lenguaje se volvieron torpes. No muy, sí, pero muy se volvieron torpes a ratos. Ajá, o sea, bajaban. Había como estos picos, ¿no? Estos picos en los que estaba más o menos cuerdo y el 100, por decirlo de alguna manera. No creo que al 100, pero por lo menos cuerdo. Y estos otros momentos en los que yo creo que sí se la pasó fatal. No sé. Pero, ¿qué nos dice la historia de Randy Gardner? Si te das cuenta, el experimento ruso del sueño se prolonga aproximadamente 15 días, porque no llega a los 20. Sí, digamos, casi todas las versiones dicen que al día 15 ya, o sea, estos tipos ya se habían muerto casi todos y ya se habían comido, se habían arrancado ojos, cuerdas vocales, labios, párpados, etcétera, etcétera. Y pues no manches, o sea, Randy en el día 11 pues igual y sí tenía ratitos, malos ratos con alucinaciones y estando muy irritable, pero creo que hay una gran brecha entre estoy irritable y confundo señales de tráfico con personas a dejé de ser un ser humano, me arranqué los párpados, los ojos y las cuerdas vocales y ahora soy un monstruo. También porque dentro de la historia del creepypasta del experimento ruso del sueño se menciona que no los iban a dejar morir de hambre, o sea, les daban la comida. Lo que ellos querían era únicamente ver cómo reaccionaban una persona normal a un periodo prolongadísimo de falta de sueño. Nada más que ellos ya como una forma de rebeldía deciden no comer y todo vuela ahí. Pero regresando con el buen Randy Gardner, él duró 11 días. Pongamos que en un lapso de unos 7 días más, digamos que avanzas, o sea, es más progresivo el deterioro. Pero no al punto que mencionas de arrancarse, de comerse a sí mismo, de quitarse los labios, las cuerdas vocales. No, a ver, pero es que según el creepypasta, o sea, los rusos empezaron a hacer todo esto en el día como 6 o 7. O sea, no tuvieron que esperarse al día... Bueno, no, en el día 10, ya me acuerdo. En el día 10 ya estos ya estaban pirados y ya estaban comiéndose y mutilándose entre ellos. O sea, digamos, para llegar a ese punto de deterioro, pues no manches. O sea, Randy sí llegó a ese punto, llegó a los 11 días. Todo esto nos lleva a pensar en cuál es la necesidad que tenemos del sueño, cuáles son las funciones que el sueño tiene para nuestro cuerpo y qué es lo que puede pasar si tienes algún tipo de afección crónica rara que no te permite dormir. Creo que todo lo que hemos dicho hasta el momento nos lleva a pensar lo siguiente, que no sabemos cuál es la función exacta del sueño. De hecho, los científicos todavía no saben decir con certeza cuáles son todas las funciones o por qué tenemos la necesidad de dormir. Diversos estudios han mostrado que, por ejemplo, una rutina adecuada de sueños ayudan a curarse si es que tienes algún tipo de lesión. También mejora las funciones inmunitarias y el funcionamiento del metabolismo. Por otro lado, dormir de forma insuficiente hace que corramos un mayor riesgo de diabetes, problemas del corazón, obesidad o depresión también. Y para evitar todas estas cuestiones, nuestro cuerpo lo que hace es mandarnos ciertas señales incómodas. Pues ya ves, todo esto le falta de energía, nos sentimos como atontados. Y cuando sientes que te están pesando ya los párpados y que se te están cerrando los ojos, es tu cuerpo diciendo, oye, necesito dormir.
Y eso hace que me surja la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees, Yeras? ¿Será posible morir de insomnio? Mira, sí es posible, pero no como la historia del experimento ruso del sueño. O sea, eso es dramático, es dramatismo puro. ¿Por qué? Cuando tu cerebro es llevado al límite, se generan unas especies como de microsueños. Es decir, tu cerebro se desconecta, se pone en off. Puede durar segundos o fracciones de segundos. Pero ¿qué ocurre? Que a veces una persona le da el microsueño cuando va manejando y es cuando ocurre el accidente. Que es lo que se conoce comúnmente como cabecear, ¿no? Exactamente. Ten cuidado de no cabecear mientras vas manejando porque tienes un accidente. Es un microsueño. Por un momento tu cerebro se desconecta y entra en stand-by, pues, o sea, se duerme. Y que se contradice mucho con la historia del gas. O sea, no importa cuánto gas te echen o lo que quieras, tu cuerpo llevado al límite colapsa. Colapsa y entras en el sueño. Aunque cabecees, pero entras. Y eso es una forma en cómo se repone tu cuerpo. Aunque si lo piensas, pues eso quizá podría ser lo que le diese sentido, entre comillas, al creepypasta. Pensando que, otra vez, volvamos a comparar la historia del experimento ruso del sueño con la de Randy. Randy, al estar los 11 días digamos, despierto de manera constante, muy probablemente tuvo estos episodios de microsueños que le permitieron pues permanecer 11 días vivos sin ninguna bronca y sin ninguna consecuencia, porque de hecho después del experimento creo que solamente necesitó 12 horas de dormir para volver a estar completamente normal. Entonces la diferencia quizás sería que en el creepypasta el supuesto gas, que obviamente es un gas imaginario, podría suprimir incluso los microsueños. No sé, quizá eso es lo que podría darle más sentido al creepypasta, que de por sí no tiene mucho. Pero más allá de los microsueños, sí hay, creo que ciertas enfermedades o condiciones hereditarias, ¿no? Que sí te pueden dañar muy feo. Hay una que me gusta. Bueno, no me gusta por lo que acontece, porque es así, te lleva a la muerte. A ver, me encanta, Yeras, porque en estos momentos acabas de confesar que te gusta una enfermedad que lleva a la muerte a las personas. Eres un monstruo, pero por favor continúa. No. A lo que me refiero es que me gusta el nombre que le pusieron. O sea, quien lo definió se puso así como en un plan de ay, voy a ser creativo. La enfermedad se llama, y chécate el nombre, insomnio familiar fatal. ¿Por qué te gusta el nombre, Yeras? Es un nombre súper creepy, güey. O sea, hablando de creepypastas, es un nombre muy creepy. O sea, si yo voy al médico y me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes insomnio familiar fatal. No voy a decirle, oh, qué bonito nombre. Suena súper prometedor. ¿Por qué fatal? Bueno, tienes gustos muy raros, Yeras. Pero a ver, cuéntanos en qué consiste esta enfermedad que te gusta tanto. Es que ponte a pensarlo. Un médico dijo, qué padre, no me le podemos poner una enfermedad. Cuando se lo recete cuando se lo diagnostique a la otra persona, le estoy diciendo que se va a morir, básicamente. Le vas a decir, cuando se lo recete a otra persona, le voy a decir, usted tiene insomnio familiar fatal. A ver, estoy seguro de que en su momento quien descubrió esta enfermedad le puso un nombre descriptivo y quizá se pasó por alto un poco la idea de que los médicos iban a tener que decirle a las personas cómo se llamaba la enfermedad que padecían. O quizás sí, realmente era un investigador muy descorazonado así y dijo, vamos a ponerle un nombre muy jodido para que la gente sepa que se va a morir. Tenía un humor muy, muy negro. Mira, el afectado por esta enfermedad sufre un insomnio progresivo que le va a producir la muerte. Es incurable y de carácter hereditario. Y es que tiene que ver con una mutación de unas proteínas llamadas priones que se producen a través de un daño cerebral que provoca la disminución rápida de las funciones mentales y del movimiento. Resumiendo, el insomnio familiar fatal es una condición que te priva del sueño y va desgastando tu cuerpo, ya que no tiene este mecanismo de reseteado que permite
que las funciones vitales continúen renovándose, ¿no? Entonces se va deteriorando tu cuerpo hasta que pues estiras la pata, ¿no? O eso es más o menos lo que te entendí. Sí, es que es una enfermedad crónico-degenerativa. Y pues bueno, el término fatal creo que te dice muy bien cuál es el final. Bueno, entonces la respuesta es sí, sí se puede morir de insomnio. Así es. ¿No te encanta nuestro programa, Yeras? Cada programa descubrimos que hay una nueva manera de morir, o sea, cada programa que hacemos pienso que el mundo es más hostil de lo que pensaba, güey. Quizá deberíamos de cambiar por temas más dulces, cambiar la temática del programa para no colapsar, ¿te imaginas? Así en programa número 100 ya todos, unos misántropos, sin esperanzas ni nada. Así, ¿y qué le pasó al profesor Renato, tío? Pues nada, que en el capítulo 101 colapsó mentalmente. No sé por qué hiciste ese tono tan raro, pero vale. Ah. Para ir cerrando, Yeras, déjame preguntarte, ¿tú qué crees? ¿Existe allá afuera un grupo de científicos locos rusos que hace experimentos con humanos y crea gases raros que no te dejan dormir? Mira que para hacer el mundo más creepy diría que sí, pero yo siento que la verdad va a ser más aburrido de lo que parece. Una parte de mí dice, o sea, estas creepypastas son ridículas. Pero otra parte de mí dice, hey, espera, estoy casi seguro de que sí hay laboratorios, o sea, no solo en Rusia, güey, en Alemania, en Estados Unidos, en China, en todos lados, de estos laboratorios que trabajan con sustancias biológicas peligrosas. Y estoy seguro de que quizá en alguno de esos lugares también hay algún tipo de sustancia extraña que puede provocarte una especie de insomnio familiar fatal o algo por el estilo, no lo sé. Suena como medio de conspiración, pero si te pones a pensarlo... A ver, güey, puede sonar como medio de conspiración, pero después tienes cosas como el ébola o el anthrax. Bueno, o sea, sí, conspiración, pero hay ciertas conspiraciones. O sea, yo sé que la mayoría de las teorías de la conspiración son simplemente pajas mentales de gente que no tiene mucho, digamos que tiene mucho tiempo libre. Pero después resulta que hay una pequeña fracción de conspiraciones que resultan ser verdad y dices, ok, espero que esta en particular no sea una de ellas. Me imagino que sí debe haber un ruso, bueno, no ruso, un científico que quiere conocer los efectos del insomnio en el cuerpo. Pero sin tan... como es que ponte a pensar, parece como villano de una historieta de terror o cómic. Bueno, de por sí el creepypasta es una historia de terror. Bueno, y con eso yo creo que nos vamos despidiendo por el día de hoy. Entonces, a todos nuestros queridos escuchas, muchas gracias por seguir con nosotros hasta el final. Sin ustedes este programa no sería posible. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales y por favor no olviden darle a like si les gustó el programa, suscribirse y compartir, ya que eso nos ayuda a crecer y llevar a más y más personas relatos de este mundo extraño. Esto ha sido todo por hoy. Se despiden como siempre sus amigos Renato Franco y Enrique Yeraxmel. Nos escuchamos en el próximo programa de Relatos de un Mundo Extraño y recuerden, manténganse atentos, la siguiente historia que contemos podría ser la suya.